plataformas, que se han mencionado, de forma un poco precisa, tratando de que ustedes puedan ya ingresar al uso. Sé que muchos tal vez tienen un uso de repente básico, algunos medio, otros avanzado. Eso pasa siempre en los cursos, que hay tres grupos, digamos así, de público objetivo, que algunos que manejan poco, otros que manejan medianamente, y hay unos que ya están avanzados. Simplemente que quieren actualizar sus conocimientos, porque siempre en cualquier curso, por más que sea especialista, siempre en los cursos nuevos siempre salen algunos tips, pasos, apps que de repente no manejo que puedo implementar y adecuar a mis conocimientos. Entonces, esa es la lógica que vamos a hacer en estos 3 días, ser puntuales, ser precisos, pero también dándoles también la orientación de que de estos cursos que van a ser, digamos, en esta semana de tecnología de manera general, también el instituto lo que va a hacer es que va a generar cursos especializados. Ejemplo, vamos a tocar de manera puntual para que puedan desarrollar un Classroom, pero en el mes de octubre se va a desarrollar todo un módulo de Classroom desde cero, tal vez para aquellos que están en un nivel básico de manejo de esta plataforma y lo puedan desarrollar en 4 módulos desde cero hasta tener toda, ¿no?, el aula implementada. Lo mismo con Moodle y lo mismo con los otros programas. Entonces va a haber módulos específicos para eh, cada uno de estos temas, ¿sí? Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos y todas, entendiendo también de que algunos se van a conectar de manera asíncrona, otros de manera síncrona. Entonces, esto queda grabado, igual que los materiales, para que los puedan revisar y lo puedan descargar y revisar a detalle, ¿sí? Entonces, también como una de las orientaciones y parte del sílabo, les voy a pasar ahí al chat de la reunión. Como todo proceso, tanto pedagógico o de formación o de mejora continua, se necesita hacer un pequeño diagnóstico. Entonces, ustedes lo que van a hacer es ingresar a esta pruebita. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla un ratito. Ya está. Entonces, lo que ustedes van a hacer es darle clic en el link que les he dado y los va a mandar a este pequeño cuestionario, ¿sí? Listo, entonces son preguntas sencillas, se lee, se marca, está proyectado para un desarrollo en 10 minutos, ¿ya? Entonces son 7 y 7 y con una tolerancia de 2 minutos más para aquellos de repente todavía están algunos de repente conectados del celular. Igual esto se apertura desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o el mismo celular, ¿ya? Entonces la idea es que ingresen y desarrollen. Entonces también parte de lo que se va, así como la asistencia, ¿no?, que se requiere para el tema de la certificación para aquellos que lo requieran. Entonces también estos cuestionarios son procesos que se tienen que generar como evidencia para los certificados, porque como mencionó la señorita también, este curso está en convenio con varias instituciones, las que certifican al final, de ser el caso, si así lo requieren, el número de horas y todo ello. Entonces, por eso es en que en cada sesión hay un conjunto de evidencias, que si bien son puntuales, precisas, pero que son requeridas. ¿Listo? Entonces, 7 y 7, 10 minutos, 7 y 17. Por favor, cualquier consulta, duda, estoy aquí conectado. Si es que alguien de repente no puede ingresar, hay que reenviar el link. Está en el chat, como les menciono.
Entonces, mientras van desarrollando, para aquellos que de repente están en el dispositivo celular y que es un poco pequeño, la primera pregunta indica qué significa la sigla TIC, ¿no? En el contexto educativo. Esto surgió a finales de los 90 y se implementó en el Perú por lo menos, una serie de programas relacionados a la implementación de las tecnologías, ¿no? Y su sigla completa. Es algo preciso, concreto, hay que se lee y se marca, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones no es beneficio de las TICs en la educación? Entonces ahí marcamos cuál de las siguientes herramientas de Google for Education permite crear y gestionar clases en línea. Entonces, ahí marcamos qué herramienta de Google se utiliza principalmente para crear presentaciones y ahí también marcamos la que creamos conveniente. ¿Cuál es la función clave de Google Form en el entorno educativo? ¿Cuál de las siguientes características es fundamental en el software educativo? Leemos, marcamos. ¿Qué herramienta de Google permite a los estudiantes y docentes almacenar y compartir archivos en la nube? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor Google Classroom? ¿Cuál de las siguientes herramientas es la mejor opción para realizar videoconferencias en el entorno de Google for Education? Aquí hay que precisar que es en el entorno de Google for Education. Plataformas para realizar videoconferencias. Hay 10, digamos, las más utilizadas a nivel mundial. Hay muchas más, ¿no? Hay cientos de aplicaciones y cada día salen nuevas, pero estamos hablando dentro de Google for Education. Entonces ahí marcan la alternativa. ¿Qué característica define a un buen software educativo? Entonces esto más o menos es relacionado a la utilidad del software y cuál es la función. Entonces hay que puntualizar, para que sea un buen software, ¿qué lo definiría en base a estas alternativas, ¿no? Entonces ahí marcan la alternativa que corresponda. ¿Cuál es la función principal de Google Docs? ¿Qué significa LMS en el contexto de la educación en línea? ¿Cuál de las siguientes herramientas de Google permite organizar la agenda y recordatorios de un estudiante? ¿Cuál de las siguientes opciones describe una ventaja del uso de Google Classroom? He mencionado al inicio que vamos a tocar 3 plataformas principalmente, ¿no? Classroom, que está relacionado a esta pregunta. Y también, ¿qué herramientas de Google es útil para la creación de hojas de cálculo colaborativa? ¿Cuál de las siguientes características es común en un entorno de aprendizaje digital efectivo? ¿Y cuál de las siguientes herramientas de Google permite la creación de sitios web sencillos? Marcamos. ¿Cuál es el aspecto clave para la integración exitosa de la TIC en la educación? ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de software educativo? ¿No? Entonces ahí marcamos. ¿Qué papel juega Google Drive en el ecosistema de Google for Education? ¿Cuál es una de las principales aplicaciones de la IA en la educación? Cuando veamos esa sigla IA en el entorno de este curso, en un entorno tecnológico, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Que a finales del 2021 se ha potenciado, ¿no? Hay un antes y un después, así como hay un antes y después en la sociedad desde el uso de la computadora, de forma masiva me refiero, a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, la inteligencia artificial ha generado también un cambio social, ¿no? Hay inteligencia artificial ahora en todo, desde los celulares, aplicaciones, etcétera. ¿Cómo puede la IA, o sea, quiere decir la inteligencia artificial, ayudar a los docentes o a un profesional, por ejemplo, en la corrección de tareas? ¿Cuál es una ventaja de usar chatbots basados en AI en el entorno educativo? Entonces, chatbots hemos debido escuchar y este es un diagnóstico, entonces hay que marcar lo que creamos conveniente, que es un sistema de tutoría inteligente en el contexto educativo. Tutoría inteligente. No estamos hablando del concepto de tutoría en sí, sino tutoría inteligente relacionado a la inteligencia artificial.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto de la inteligencia artificial en la evaluación educativa? ¿Cuál de estas afirmaciones ustedes creerían que describe mejor ese impacto? Y por último, ¿qué es un prompt en el contexto de inteligencia artificial? Entonces ahí marcamos, como ámbito es leer, darle una leída a cada una de las alternativas y marcar, ¿no? Hay algunas que están como en cualquier diagnóstico o preguntas, ¿no? Un nivel básico, un nivel, digamos, medio, y un par de preguntas que requerirían un conocimiento un poquito más del regular, ¿no? Pero todas están dentro de lo básico e intermedio. Entonces la idea también es que ustedes puedan resolver con el conocimiento que tienen, dado que estamos conectados, algunos seguramente en computador, algunos en tablet, en celular, obviamente fácilmente podemos googlear, pero tratándose de un proceso de mejora continua y ustedes seguramente interesados y justamente en generar esos procesos de mejora continua en sus carreras profesionales, en el ámbito que desenvuelvan, la idea es que se debe desarrollar con toda la transparencia correspondiente, ¿no? Entonces marcamos y al final le damos en enviar, ¿no? Son obligatorias todas, entonces marcan y al final le colocan en enviar. En este caso, si yo quisiera enviar, me dice que no se puede porque las preguntas son obligatorias, entonces hay que responderlas. ¿Ya? Estamos a 2 minutos. Vamos a ir desarrollando, o sea, 7:17, empezamos con el desarrollo de lo que tenemos programado, pero vamos a dejar 3 minutitos más abierto el cuestionario para aquellos, indico, ¿no? Pueden estar desde un celular y es un poquito más, no complejo, pero por el elemento visual, como hay que leer, no es lo mismo que estar en una computadora o de repente en una tablet. Listo, entonces 7:16, como les menciono, vamos a dejar 3 minutitos. Ya. Entonces vamos a pasar a compartir la presentación del día de hoy. Por favor, si me pueden confirmar si se visualiza la presentación. Dice Escuela, Innovación y Tecnología en la Enseñanza para Docentes de Educación Primaria y Secundaria. ¿Pueden ver la presentación? Por favor, si me confirman. Alguien de repente en el chat o tal vez alguien que esté con un micrófono a la mano. Por favor, necesito una confirmación. Listo, muy bien, muy bien. Gracias a los que respondieron. Gustavo, Raúl, Eduardo, Evelyn, Jacqueline. Muchísimas gracias. Es importante la interacción. En estos entornos sincrónicos o asincrónicos siempre es necesario, estamos hablando de mejora continua y entornos de tecnología. Entonces, esto es lo importante, ¿no? La interacción. Puede ser a nivel de audio o a nivel de chat como lo están haciendo, pero esto es lo importante. Listo. Entonces, estamos en este curso de especialización, innovación y tecnología en la enseñanza para docentes de educación primaria y secundaria, como mencionó la señorita también, y bueno, ahí están mis datos. Y lo que hemos hecho es justamente dar inicio al curso. Entonces ahí tenemos los 7 módulos. Entonces, para que lo tengan presente, módulo Transformación Digital en Educación. El módulo 2 tiene que ver estrategias de enseñanza innovadoras, que tiene relación con el módulo 1 también. El 3, desarrollo de competencias y gestión del aula. 4, inclusión y diversidad en el aula. 5, desarrollo profesional y bienestar docente. 6, proyectos y talleres prácticos. Y módulo 7, evaluación y certificación. Estos módulos y cursos están alineados justamente a lo que requerimientos del Ministerio de Educación, tanto para ingreso a la carrera, ascensos a cargos directivos, ascensos en la escala, entre otros, ¿no? Que les van a servir de certificarse en dichos módulos.
Entonces nosotros estamos dando inicio a este módulo 1 con este pequeño diagnóstico, esta prueba de entrada. Entonces la asistencia seguramente la señorita se la va a pasar, pero internamente, eh, como persona que está modelando este curso para mi seguimiento personal, entonces también yo voy a proceder a pasarles al chat esta asistencia, ¿no? Entonces tienen que llenar sobre todo la asistencia del instituto, ¿no es cierto? Porque ahí se va a certificar. Listo, entonces hemos procedido también al tema del diagnóstico. Queda un minuto, vamos a cerrarlo para hacer correspondientes con los tiempos. Bueno, el propósito obviamente es fortalecer las capacidades de los docentes en temas de innovación educativa, planificación y desarrollo de actividades de aprendizaje en el aula. Ya está. Entonces, mientras pasa ese minutito, nosotros vamos a pasar este link, este pequeño link. Les he pasado un nuevo link que si ustedes lo visualizan ahí, dice Nearpod, App Nearpod, ¿ya? Entonces lo que van a hacer ustedes es darle clic a ese vínculo. Ya, entonces vuelvo a compartir ahora mi pantalla. Compartir, listo. Entonces estoy compartiendo ahora mi pantalla. He salido un ratito de la PPT para compartir esto. Entonces si ustedes le dan clic a este link que les he pasado de Nearpod, entonces les va a pedir que coloquen su nombre, ¿ya? Un nombre y un apodo. Si ustedes, por ejemplo, ya han utilizado esta aplicación Nearpod o la van a utilizar, entonces lo vamos a tocar puntualmente el día viernes. Es sencillo, es bien amigable y es muy interesante esta aplicación. Entonces, supongamos que ustedes le están diseñando para un estudiante, entonces tienen que hacer el mismo procedimiento. Le dan el link y le dicen, tienes que colocar tu nombre. Pero nombre, de repente hay muchos Henry, muchos Manuel, muchos Carlos, muchos Juan. Entonces, Henry Vera, ¿no? Si ustedes lo dirigen esto a un estudiante, sería ideal la que indica apodo, pero de repente si está dirigido, digamos, a varias secciones, que coloquen el grado, ¿no? Si están trabajando con una sola sección, entonces sí se podría poner un apodo esto es para empatizar con el estudiante, ¿no? Si bien de repente a mí me dicen Quique y me va a servir esto, pero es opcional, ¿ya? Entonces yo me uno a la lección y va a cargar. ¿Qué me va a cargar en este caso? Me va a cargar un pequeño video. Ustedes van al link, le dan clic desde la aplicación donde estén y se va a ir al video. Yo lo voy a hacer que corra justamente para que puedan también escuchar el audio. Pero ustedes, si desean, lo escuchan en el que yo voy a presentar, porque a veces por temas de conectividad, lo que yo presente, algunos que tienen buena señal, va a ser bien escuchado, pero otros que tienen baja señal, de repente no van a escuchar, van a escuchar eco, entrecortado, etcétera. Entonces, por eso es que se les envía el link para que ustedes lo visualicen personalmente. Entonces, yo voy a proceder a correr el video. Pero fácil. ¿Qué ha pasado? Aquí lo entendí. Chompa. De alma. María. ¿Te has cuidado? Muy bien, bebé.
Muy bien. Que no preña chorro. Toda la cama. ¿Oh? Que son parejas. Solo se usan para coger. No solo se ven para coger. Se los quitan. Ya está. Es un video cortito, que es un resumen de y cómo ha evolucionado el tema de la inteligencia. Por favor, los que están con el micrófono, si pueden silenciarlo. Entonces, aquí al final, por ejemplo, esta herramienta nos da la posibilidad de, por ejemplo, trabajar un video y ese video le podemos colocar preguntas, ¿no es cierto? Es lo mismo que yo podría decirle, darles el link de YouTube. Pero en el link de YouTube ustedes pueden adelantarlo, retrocederlo, etcétera. Aquí no, aquí se da play y tiene que visualizarse todo el video y luego, porque así lo he colocado, se coloca la pregunta. Entonces, es lo mismo TICS que inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un riesgo o un desafío. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es responder. Por ejemplo, para mí, no es cuál es la parte y cuál es el todo. Entonces podrían poner, para mí, ¿no? Para mí no es lo mismo. ¿Sí? Para mí no es lo mismo. Porque, ¿no es cierto? Porque, entonces ahí, una línea. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo de repente, ¿no? De repente opinan que eso lo he escuchado mucho por ahí, quitará trabajo, ¿no? En el futuro. Ya está, listo. O va a haber un reemplazo de las máquinas, no es como la revolución industrial, listo. Entonces, en dos líneas, tratar de responder y se le da en enviar. Entonces, estas son evidencias justamente para el tema de la certificación para aquellos que lo requieran. Entonces, listo. Mientras responden esta preguntita, voy a volver a colocar el link del NARPOD en el chat para de repente aquellos que todavía no han ingresado. Voy a volver a colocarlo. Ya está. Vuelvo a colocar el link. Y voy a proceder a cerrar el cuestionario, ¿no? Hemos dado más de 5 minutos. Ya están muchos, ahí tengo las respuestas, entonces vamos a cerrarlo. Listo. De repente por ahí si alguien quiere contestar estas preguntas o alguna de las preguntas en el chat, se lo agradecería bastante. ¿Es lo mismo TIC que inteligencia artificial? Sí, no, o tal vez un por qué. Y la I es un riesgo, tal vez ya. ¿Es un riesgo? Sí, no. Si es un riesgo, no es un riesgo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Ya está. Ya entonces, las preguntas aquí es si es que la inteligencia artificial es un riesgo, ¿no? Como toda tecnología, y las TICs en esencia son tecnologías de la información y comunicación, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Entonces, simplifican. Toda la tecnología surge para facilitar la vida del hombre, ¿no? Desde que se creó la primera herramienta, ¿no? Desde una piedra que sirvió para fungir especie de un cuchillo, eso facilita. Entonces, así se ha ido desencadenando en la historia. Entonces, la AI viene a ser parte de esa tecnología, ¿no? Entonces, tratando de responder un poco a esa primera pregunta. Es parte de esa evolución de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, el todo son las TICs y dentro de ese todo ha surgido la AI. Entonces, que ha dado un salto, vamos a decirlo coloquialmente, con garrocha con la inteligencia artificial, eso es cierto. ¿Quién lo hizo? La empresa de Elon Musk en el 2021. ¿Y cuál es, digamos, la punta de lanza de toda esta inteligencia artificial? ¿Cómo se dio a conocer?
es por ChatGPT, que seguramente ustedes han escuchado bastante por ahí. Tiene sus falencias, es por eso es que no per se, o sea, no simplemente por utilizar una inteligencia artificial, es que así como a veces tal vez vemos en los TikToks o en algunas posts de algunas otras redes sociales, nos van a solucionar la vida. Entonces, es cómo lo utilizamos. La inteligencia artificial ya está entre nosotros, de repente para algunos ya desde la escuela, para otros ya en una edad adulta, pero ya la utilizábamos. Cuando ustedes ingresan a un Word y sale el corrector ortográfico y les sugiere palabras, entonces eso es inteligencia artificial y ya la utilizamos de hace varias décadas. Entonces lo que pasa es que ahora se ha operativizado a un nivel que uno puede interactuar, ¿no? Uno le puede decir, el mismo Word ya tenía las funciones de resumen, ¿no? Tal vez no las conocíamos, pero desde el Word 2007 tenía la función resumen. Quiere decir, yo tenía 5 páginas y le decía Word, resúmeme esto, ¿no? Y hacía un resumen. Obviamente, todo resumen y todo lo que nos posibilita el tema de la inteligencia artificial no es algo preciso. Por eso es que ustedes también habrán escuchado que, por ejemplo, ustedes, vamos a suponer, voy a ChatGPT y le digo, elabora un ensayo sobre la inteligencia artificial. Me va a botar algo en el requerimiento que yo le dé, pero esto puede tener un copy-paste, ¿no? Derechos de autor, etcétera. Entonces, tiene que pasar por la revisión del ser humano todavía, ¿no? O sea, no podemos darle carta libre a lo que vamos a hacer. Sí facilita, obviamente. Obviamente que lo facilita. Ahora tenemos inteligencia artificial hasta en las aplicaciones, en el mismo WhatsApp y en todas las aplicaciones se están generando inteligencia artificial. Que lo facilita, lo va a facilitar, pero eso va a depender de cómo yo programe esa inteligencia, ¿no? Va a depender de esa experticia que yo tenga. Listo, entonces, la introducción a las tecnologías de la información, entonces, aquí básicamente, miren, tenemos principios, prácticas y oportunidades. Entonces, estos son, digamos, los primeros eslabones en el tema de las TICs. Principios, ¿por qué? Porque, como ya mencionamos, es un conjunto de habilidades que nos permiten construir objetos, máquinas para adaptar el medio y obviamente que satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué nos hace? Nos hace la vida más fácil. Antes yo tenía que leerme todo un libro tal vez y ahora hay una inteligencia que me lo puede resumir. No quita que el proceso tendría que ser el leer, ¿no? Pero me lo puede facilitar para una urgencia, por ejemplo. Tengo una urgencia, estamos cortos de tiempo, y resumir algunos puntos que yo en vez de leer 100 hojas me lea 10, entonces me facilita la vida. Entonces, en este tema de la evolución de las TICs hay un avance entre la tecnología, ¿no? Entre sí y cómo ha ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, em, y también tiene que ver con el tema de la educación tecnológica. Dentro de estos principios, y hablamos de TICs, y hay una explosión del tema de TICs en nuestro país, sobre todo en la década de los 90, eh, por el uso de las computadoras, ¿no? Obviamente, aquí lo tenemos como un elemento de información tecnológica y transmitir y recuperar información, ¿no? El término de las TICs, sobre todo, está relacionado a la computación, ¿no? Pero no es así, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ahí tiene que ver todos los aparatos, ¿no? Desde el celular, etcétera, pero se relaciona mucho con el tema de computadoras. Obviamente, dentro de estos principios está que la tecnología es una información, ¿no? Y como menciono, cubre bastantes campos, no solo el tema computacional. Los especialistas o profesionales, por ejemplo, en tecnologías de la información, realizan una variedad de tareas. Esto se ha extrapolado y por eso es que les he mencionado y en estos días les voy a mencionar siempre que ha habido un cambio social. Tal vez nosotros no somos conscientes de ello porque lo estamos viviendo, pero es una brecha. Es como la revolución industrial cuando se empezó a utilizar máquinas.
Entonces, ese es el cambio más o menos que se está dando ahora. Hay un cambio cuando con computadora, con tecnologías celulares, ese es un cambio social y ahora hay un cambio con inteligencia artificial. Así como en su momento la revolución industrial hizo que de repente una empresa de necesitar 100 hombres, ¿no? Y la revolución industrial mecanizó algunos procesos y de requerir 100, ahora se requerían 10. Entonces simplifica los procesos, se necesita menos mano de obra. La computadora igual, ¿no? Y algo que de repente los que pasan la base de los 40 o 45 o 50, era común de repente ver a gente digitando en máquinas fuera de repente de los poderes judiciales, en plazas, ¿no? Cartas, oficios. Entonces, eso murió con la computadora, ¿no? Y lo mismo, el tema de la revisión documental, todo un tema. Entonces, han sido procesos que se han ido sesgando. Entonces, lo que se da es que con la inteligencia artificial se simplifica más ese proceso. Entonces, lo concreto es que se requiere menos mano de obra, sí, para algunos procesos, pero se requiere justamente mayor demanda de profesionales en estos aspectos. Hace 40 años, entonces no se hablaba de ingeniería de sistemas, ingeniería del software, etcétera, y ingenierías medioambientales. Entonces es una evolución social. Entonces, en un futuro ya hay universidades que están proyectando una serie de ingenierías relacionadas a esos aspectos de la inteligencia artificial. Una ingeniería que parece sencilla, pero por ejemplo es ingeniero de elaboración de prompts. Se dice que esa va a ser una carrera, ¿no? De mediano plazo, no de futuro, no de un futuro de largo plazo, sino en algunos años. Quiere decir, gente que diseñe, ¿no? Un prompt, ¿qué es un prompt? Es una consigna que le da el ser humano, en este caso, la inteligencia artificial, de qué es lo que quiero. Como docentes, nosotros estamos acostumbrados a dar consignas a diario a los estudiantes, ¿no? Si la consigna es clara, concreta, medible, entonces él va a poder ejecutar esa consigna. Entonces, lo mismo, la inteligencia artificial, si yo le escribo 2 palabras, va a tratar de responder esas 2 palabras, pero no es lo mismo que le dé con una secuencia lógica, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver el día miércoles, pero un pequeño, digamos, alcance sobre eso. Entonces, esas tecnologías se combinan y dan el resultado justamente del crecimiento exponencial de la tecnología que hoy tenemos como resultado la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Tecnología de hoy, tecnología de la información, entonces justamente tiene que ver con gerencia de datos, establecimiento de una red, de sistemas, de software, sistemas de información, de gerencia, entonces eso tiene que ver, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño resumen de estos principios, cómo se incorpora, qué afecta, entonces hay un breve resumen, eso no, ya queda en la información para si ustedes lo quieren revisar. Entonces, la planificación y diseño de implementación de las tecnologías de la información dentro de cualquier sistema tiene que enfocarse en esos procesos de mejora, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros queremos, y en cualquier curso que donde se trabaje tecnologías de la información y comunicación, lo que se quiere es que si ustedes administren las tecnologías, ¿no? Con el objetivo de desarrollar pequeños sistemas, ¿no? Aquí sistemas diseñados para el estudiante, para el aula, para los maestros. Sería ideal también que pueda ser institucionales de repente para la institución educativa, el instituto, la universidad, pero eso es más o menos a lo que está orientado, ¿ya? Entonces, el proceso, cuando una organización se quiere rediseñar, entonces tiene que haber un análisis de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Por ejemplo, si yo quiero utilizar formularios, eh, yo docente para mis estudiantes, entonces debo decidir cómo lo voy a utilizar, ¿no?